Si apláudale fuerte al Señor para decirle: sí, rompe velos en mi vida esta tarde. Bendita la presencia del Señor. Por favor, tome su asiento. Bendecimos a Dios, bendecimos a Dios. Bendecimos a Dios y bendecimos y damos la bienvenida a todas las personas que están aquí por primera vez en esta tarde, que han llegado a la casa del Señor, a los brazos del Señor. Le decimos bienvenido una vez más allá de todo el procedimiento de bienvenida que usted ya tuvo. Quiero personalmente decirle: le bendigo en Jesús, y sin duda que esta palabra que el Señor nos va a ayudar a ministrar, que será un alimento para nuestras almas, empezando por la mía, entonces pues también es para usted que ha llegado por primera vez. Llévese como la primicia de la palabra del Señor que recibió o recibirá, aleluya, en los próximos minutos. También aprovecho para dar la bienvenida a toda la gente que está en línea, que nos ve ahora mismo en directo o nos verá luego en diferido. Bendecimos toda la gente que está en línea. Creemos en el nombre de Jesús que la palabra del Señor, que es la que trae el renuevo, que es la que trae definitivamente, hermanos, las vitaminas, las sustancias, las proteínas espirituales necesarias para nuestra alma, es vital que la comamos. Por eso esta tarde, con mucha fe y con mucha convicción, voy a predicar este mensaje. Yo sé que usted, cuando llega a este momento, ya no se para del asiento. Yo sé que usted, cuando llega a este momento, aunque todos los momentos son importantes, pero por ahí los otros momentos requieren algún movimiento mayor, como el que tuvimos la necesidad para las personas que llegaron por primera vez. Pero a partir de estos 2 minutos usted no se mueve más de su silla, y a partir de ahí entonces hacemos juntos todo oído a lo que el Señor quiera ministrarnos. Agradecemos a toda la gente de equipo de consolidación, toda la gente que trabaja domingo a domingo, toda la gente que está en todo el circuito, aleluya, de bienvenidas, y todo aquel movimiento que tenemos para las personas que cada domingo hacemos para con usted que llega por primera vez cada domingo. Para nosotros es un placer tenerle. Doy gracias a Dios que por allí me olvido, la gente bonita de multimedia que siempre nos bendice allá atrás. Ellos no están muy expuestos, pero están muy necesariamente ubicados para toda la tarea que hacen. Gracias, gente de multimedia, que nos ayuda a mantener todo este escenario para la gloria del Señor vivo. Para la gloria del Señor. Quiero predicar bajo el tema, y tengo tanta convicción y tantas ganas de predicarle en el nombre de Jesús, bajo el tema en relación al templo. Ese es el tema que vamos a ministrar, en relación al templo, porque vamos a hablar conforme el Señor nos ayude y nos ministre la palabra, primero a mí, como siempre digo, y luego a todos los que las escuchan hoy y en diferido. El templo o los templos a lo largo de los milenios fue un elemento que siempre tuvo que existir. Présteme atención, por favor, que ningún vecino le hable. Los templos siempre existieron, siempre la sociedad, la humanidad tuvo la necesidad de tener templos. Si usted registra la palabra del Señor a lo largo de toda la Biblia, usted se va a encontrar con tabernáculos que tenían la misma función que hoy tienen los templos y tuvieron los templos en la antigüedad. El tabernáculo de Moisés, usted se va a encontrar con los templos que figuran en la Biblia, el templo de Salomón, que lo construye Salomón, aunque lo planifica David. Usted se va a encontrar luego con el templo de Jerusalén, los templos en la Biblia, pero esos son los 3 o 4 que tenemos registrados en la palabra. Pero ¿sabe los templos que también, los buenos templos? Esos son los buenos templos que registra la palabra. Pero ¿sabe cuántos malos templos, por diferenciarlo para hacia el bien y hacia el mal, hay en la palabra? Un montón de templos que los pueblos paganos, los pueblos que no adoraban al Dios de Israel, porque no eran israelitas. Israel adoraba a su Dios, pero los otros pueblos que eran vecinos de Israel, que vivieron siempre aledaños y rodeando las tierras conocidas del entonces, tenían sus creencias, tenían su fe, tenían sus dioses y por lo tanto tenían sus templos. Los templos existieron siempre, hermano. En relación al templo se va a llamar esta prédica, présteme atención, querido y querida que está aquí en esta tarde.
Hay una importancia que nosotros necesitamos, aleluya, atender respecto al templo. Los templos son importantísimos en la tierra. Ahora mismo sobre la tierra, usted tiene miles de templos que están edificados, bendito Jesús, y se adora en ellos a miles de dioses según la creencia de cada uno. Y cuando estoy hablando ahora mismo de templo, en esta introducción de mi mensaje, estoy hablando de este edificio. Este edificio es el templo. Usted es la iglesia como tal, pero este edificio es un templo para Dios. Es un templo que consagramos nosotros desde los cimientos, para los que no saben, para las personas que han llegado después del tiempo de construcción. Usted no sabe de repente que en esta losa, que tiene más o menos 200 metros cuadrados, es de hormigón, pero antes de que nosotros llenáramos todo este hormigón, aquí abajo hicimos muchos movimientos proféticos y actos proféticos. Aquí abajo hay enterrado mapas. ¿Quién se acuerda de lo que yo estoy hablando? Aquí abajo hay enterrado mapas, como que esta casa iba a salir a las naciones. Qué cosa, ¿no? Hoy mi esposa, la profeta de esta casa, con 6 más del equipo misionero, acaban de pisar la tierra de Turquía a las 4:30 de la tarde, hora argentina. Hermanos, aquí abajo hay mapas. Lo que pasa en los templos es poderoso. Aleluya. Lo que en los templos sucede, Quintarabacay, lo que en los templos sucede, sea para bien o sea para mal, es poderoso. Fíjate a qué templo asistí, porque es vital que te encuentres en un templo donde la verdad te alcance y donde los milagros verdaderos y genuinos alcancen tu vida y tu descendencia. Vamos, bendiga al Señor y apláudalo, pero apláudalo con ganas, como diciendo: estoy en un templo verdadero. Saben que acá abajo y en algunas columnas de ese muro, me acuerdo, y seguramente lo hicimos en algunos otros hormigones, echábamos para la gente de fe. Y nosotros somos gente de fe. Tal vez usted que ha llegado hoy por primera vez o tiene poquito tiempo en esta casa, le vamos a animar que sea de fe. Usted de repente va a incorporarse en una célula en los próximos días, o si ya está, esta casa tiene célula y líderes de fe y gente profética, gente que aplicamos la Biblia, la palabra profética. Escuche, aquí en algunos lugares, pero especialmente en esta losa, hay enterrado antes del hormigón o durante el hormigón trozos de pan. En esta losa enterramos pan, ¿te acordás, Juan? Enterramos pan. ¿Sabes por qué es pan? Enterramos pan porque el pan es tipo de la palabra. Y dijimos: Señor, lo hacemos proféticamente porque en este altar siempre se predicará la verdad de la palabra. La palabra no faltará en este altar. Será este altar un alimento, una mesa servida para cada vez que se levante, Dios mío, una adoración en esta casa. Habrá pan de Dios, que es la palabra, que es la Biblia. Así que usted tiene que saber que usted está asistiendo a un templo que es verdadero. ¿Por qué estoy haciendo esta introducción? Porque ¿sabe cuánta gente de entre este público o de entre los que me escuchan hoy o en diferido han asistido a templos del infierno? ¿Han asistido a altares de muerte? ¿Cuánta gente en el tiempo pasado, en los años pasados, no fueron a Rivadavia, allí en el altar de San la Muerte, donde se le rinde culto a ese demonio, a ese espíritu inmundo que solamente trae muerte y desgracia? ¿Sabe cuánta gente que pisa la tierra visita templos que son hermanos incompetentes a nuestra fe, que son hermanos incoherentes a la fe de Dios y a la fe de la palabra? Gente que ha caminado por templos equivocados, gente que se ha metido en el espiritismo. Mira, ¿por qué me voy para allá? No sé. A alguien seguro estoy bendiciendo aquí o en las redes. Gente que ha estado visitando el espiritismo, gente que ha estado metido en la brujería, en la hechicería. No era la introducción del mensaje, pero déjame soltártelo en el nombre de Jesús, porque yo entiendo en la fe, aleluya, que cuando te metes en el templo equivocado, la atmósfera, la fe y todas las premisas que tiene ese templo
templo, te habrán envuelto o te envolverían y te maldecirían y caminarías en maldición y en desgracia. Por eso hay gente que vive los años de su vida, pero nunca termina saliendo de toda su desgracia. Pero yo te tengo una buena noticia en esta tarde. Si estás en este templo y no es por este edificio, sino es por la presencia del Eterno que está aquí, serás un bendito de Jehová, serás un bendecido de Jehová, serás alguien que Dios te va a considerar si tú le entregas tu corazón a Dios genuinamente en este día. ¡Aleluya! Sí, mi hermano. Bendito Jesús. El templo es muy importante. ¿Usted por qué se cree que lo hicimos bello? Porque tuvimos la visión de Dios para esto. Lo hicimos bello no para hacer el templo más grande, lo hicimos bello porque entendimos. Y como bien dijo Franco, ningún millonario nunca hubo aquí que dijo: no se preocupe, yo pago todo este techo. Nunca hubo nada de eso. Siempre fue entre todos. Pero ¿sabes por qué lo hicimos tan bello? Y lo hicimos muy considerable. Por lo menos lo que nosotros creemos y lo que nosotros creíamos que lo podíamos hacer. Aunque no teníamos los recursos, pero teníamos la fe para hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque entendemos que el Dios de los cielos, creador de todas las cosas, el que diseñó tu vida y el día de tu nacimiento y también está proyectado el día de tu muerte, ese Dios se merece lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Lo mejor que yo tengo es para Él. Lo mejor que yo soy es para Él, porque Él es mi Dios sobre todas las cosas. Entonces Él se merece el mejor templo. Aleluya. Este templo tiene que estar más bonita que mi casa. Y casa la bacamba aquí. Mire esto. Y me estoy yendo para algún lado que Dios me está llevando. Nunca en este templo habrá menos cosas de servicio y de disfrutar o de servir o que se pueda, hermanos, disfrutar que en mi propia casa. Nunca. De última igual. Si en mi casa hay aire acondicionado, acá tenemos que tener aire acondicionado. Porque para Dios es lo mejor. Mirá para dónde me estoy yendo con el mensaje. Porque yo considero que para Dios es lo mejor. Yo necesito que Dios en esta casa, aleluya, se quede. No por las 4 paredes tapizadas, sino porque aquí adentro hay gente que literalmente le ama, que literalmente desea lo mejor. Y como dijo Franco, nos disponemos con todo para Él. Y Él es mi primicia, y Él será mi primero, mi segundo, mi tercero, mi último. Él es lo mejor, Él es lo mayor. Y cuando Dios se encuentra en un templo como este, gente templo como ustedes, de esa categoría, Dios lo habita y Dios te va a habitar, tu casa y tu vida también. Así pasa, hermano. Apláudale con ganas al Rey de Gloria y bendígalo mientras le aplaude. Aleluya. Voy a entrar un poquito en citas. Bendito Jesús. ¿Sabe? Cuando Salomón fue a construir el templo, él construyó el templo que su padre había diseñado, planos, materiales, el rey David. Pero Salomón lo va a construir. Y es una cita muy larga, solamente usted lo puede, como dijo Franco, tarea para casa. En el libro 2 de Crónicas, capítulo 7, cuando va a relatar en alguno de los versos de ese capítulo, va a decir: y vino la gloria del Señor y llenó aquel templo. La gloria de Dios no baja a cualquier templo. Y no quiero exaltar este templo, no, porque el mensaje va dirigido a nosotros, hermano. Al fin y al cabo, es la introducción, déjeme hacer la introducción. Pero la verdad es la verdad. Y ahora hablando bíblicamente, y para que los líderes cuidemos esto, y los pastores presentes cuidemos esto, Dios no baja su gloria en cualquier templo. No la baja.
Esta casa que es el templo del Señor, que es la casa del Señor, no es cualquier templo, es de Él. La hemos dedicado y la hemos consagrado y la hemos reconsagrado y rededicado al Señor. Esto es tierra de Él. Yo siempre que oro le digo: Señor, cada uno de los 20,000 metros cuadrados que son tuyos de tierra aquí, Padre, cuídalos porque es tu casa. Lo volvemos a cuidar y a consagrar cada vez, porque la gloria del Señor no baja en cualquier templo, baja en templos que se diseñan desde el Espíritu, hermano mío, desde el Espíritu. Y es muy largo de explicar, pero este diseño es desde el Espíritu. Este diseño estuvo en nuestro corazón. Año 2008, 2010 hicimos una maqueta similar a esta. Este diseño es del Espíritu. No quiero hablar del templo en sí, ni quiero, hermanos, exaltar la construcción, sino lo que quiero significarle a usted que por causa de este templo es que la gloria de Dios está aquí. Es por causa del templo. Mire esto, mire esto. Cuando ustedes, los que tenemos vehículos, se nos pincha una rueda, hermano, y usted de repente pone la rueda de auxilio, ¿verdad? Y la rueda pinchada la pone en el baúl. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta ir a dónde? A la gomería. ¿Por qué usted no se la lleva al farmacéutico y se la deja en la puerta de la farmacia a ver si se la repara para el otro día? ¿Por qué? Porque cada cosa en su lugar, ¿no? Cuando se pincha la rueda de su vehículo, hay un lugar específico donde usted tiene que ir, y es a la gomería. ¿Sabe qué? Cuando tenemos las almas y los espíritus pinchados por las situaciones de la vida, lo que nosotros necesitamos es asistir al templo, al lugar indicado. Usted no puede ir a otro lado sino al templo. ¿Me está entendiendo, no? Y entonces a veces tomamos tan livianamente el venir o no venir un día domingo. A veces tomamos tan livianamente la importancia de venir al templo. Enseguida te voy a hablar a vos como templo, pero déjame en la introducción del mensaje llevarte por este camino, porque vos necesitás venir al templo. ¿Y qué? ¿Y si no vengo al templo, pastor, qué pasa? Bueno, no hay problema, no vengas. Pero tenés que entender que si de repente vos no reparás la cubierta pinchada y volvés a pinchar en el camino de la vida, no vas a tener repuesto, no vas a tener cubierta reparada, no vas a tener auxilio en tu vida. Lo que te vengo a enseñar es lo siguiente: la gente que tiene por menos o de menos venir al templo prolijamente y periódicamente, ojo con las ruedas pinchadas, porque si pinchás en los próximos días del camino y no tenés la auxilio reparada, podés quedarte tirado allí hasta que alguien te venga a auxiliar. Y tienes que pedir oración y llamar a tu discipulador y empezar a llamar a alguien que te venga a auxiliar, porque está muerto y tirado espiritualmente. Este mensaje es para vos, este mensaje es para vos que estás en línea. La importancia de asistir al templo para recibir este alimento, o como el que cada domingo se sirve en esta mesa espiritual. Vamos a aplaudirle al Señor y bendiga usted su santo nombre. ¡Aleluya! La gloria del Señor llenó aquel templo. Dice 2 de Crónicas, capítulo 7. Pero quiero ir a Salmos 18, 4, 6 en Reina Valera. Salmos 18. ¿Qué es lo que va a decir la Biblia ahí? Salmos 18, 4, 6. Mire lo que va a decir la palabra del Señor. Está el salmista, en este caso está él atormentado, él viene con conflictos, él viene complicado en el nombre de Jesús, él viene peleando batallas, él viene muy difícil de su vida. Salmos 4, 6 dije, ¿no? Capítulo 4, bendito Jesús, eso está en Reina Valera. Dice la Biblia: me rodearon ligaduras de muerte. Estaba mal el salmista acá. Estaba en un conflicto interno de alma destruida, de un espíritu que está atormentado. Torrentes de perversidad me aterrorizaron. Versículo 5 hasta el 6, por favor. Dice: ligaduras del Seol me rodearon. El hombre estaba mal. Me tendieron lazos de muerte. El hombre estaba mal. Pero verso 6, él va a decir lo siguiente:
en mi angustia invoqué al Señor, a Jehová, y clamé a mi Dios. Y dice, Él oyó mi voz. ¿Desde qué? ¿Desde dónde oyó Dios a David? Porque este es un cántico de David. Lo oyó Dios desde su templo. Y mi clamor llegó delante de Él y de sus oídos. Hermano, si esta palabra la pudiéramos entender y saber de que Dios tiene un templo. Oyó Dios mi clamor desde su templo. Qué importante es el templo, hermano. Dios tiene un templo en los cielos. No sé cómo será aquel templo. No sé cuál será aquel lugar donde Dios atiende las peticiones nuestras, de nuestras oraciones. Pero hay un lugar específico, el que el salmista llamó templo, porque él entendía que era un tiempo, un lugar de bendición para él, y Dios lo bendecía, y Dios le contestaría su oración. Cuando dije recién, Salomón va a dedicar el templo de Salomón al Señor. Segunda de Crónicas 6:28. Ahí quiero leer la palabra, por favor. Segunda de Crónicas 6:28 al 30. La Biblia va a decir así. Bendito Jesús. Segunda de Crónicas 6, del 28 al 30. Dice Dios, si tuviere hambre en la tierra, si hubiera hambre en la tierra y si hubiera pestilencia, mire toda la desgracia que Dios menciona. Si hubieran tizoncillos o añublos o langostas o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren. Si esto le pasara a su pueblo, está diciendo, cualquier plaga, enfermedad que sea que tenga su pueblo. Verso 29. Toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre de su pueblo o todo el pueblo de Israel, cualquiera que conociere la llaga o su llaga, el dolor de su corazón o la llaga de su corazón, el dolor que están viviendo, si extendiere sus manos hacia esta casa. Está diciendo Salomón a Dios en una oración y le dice a Dios, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, etcétera, etcétera. Mire la consigna donde usted se encontraba en aquel tiempo, donde se encontrara cada uno, donde se encontrara su pueblo en general, y si estuvieran pasando pestilencias, hambre, derrotas, problemas, lo que fueran en desgracias. Y dice, si aquel se levantara reconociendo su dolor en el corazón y extendiera su mano en dirección al templo de Jerusalén y orara diciendo, Padre, ten misericordia, Dios lo escucharía desde los cielos. ¡Wow! ¡Qué bravo! ¿Tendrá importancia este momento en este lugar? ¿Será que te empezaría a dar lo mismo si el domingo que viene no venís? ¿Será más o menos igual? ¿O esta palabra empieza a traernos reflexión y un entendimiento nuevo? Ellos podían estar en la desgracia que estuvieran, a la distancia que estuvieran, pero si extendían las manos en dirección al templo de Jerusalén, ellos sabían dónde estaba el templo. Y usted sabe dónde está esta casa. Porque es que usted es tan faltante de la casa. Porque usted es tan mutante y usted de repente no es tan persistente en la asistencia y en la perseverancia y en el cumplimiento con venir a las reuniones a esta casa los días domingos. Usted sabe que la única reunión principal que tenemos, domingo 10 de la mañana, 6 de la tarde. El resto es células y todo el movimiento que tenemos en la semana. Pero yo digo, qué importancia tenía para ellos. Extendían la mano, hermanos, y le pedían a Dios, y Dios los iba a librar. Extendiendo la mano en dirección al templo. Hermanos, eso es locura. Eso es fe. Eso es fe. Eso es fe. Dios les enseñó a su pueblo a andar y a caminar en fe. Pero quiero avanzar. Dice la Biblia en el libro de Mateo, NTV, Mateo 21:13. La palabra del Señor, Jesús está hablando allí. Y está Jesucristo, 21:13.
en una relación y en un problema con respecto al templo. Él llega al templo y se encuentra con un escenario fuera del templo que no era el adecuado, por causa de que detrás de ese escenario estaba el templo. Y entonces Jesús va a decir: escrito está, mi casa es casa de oración, así será llamada. No hay otra forma que se llame. Jesús defendió el templo de Jerusalén en los años de sus vidas, de sus días pisando las tierras de Jerusalén. Jesús lo defendió y dijo: y ustedes le han hecho una cueva de ladrones, pero mi casa es una casa de oración. Mi casa hay que respetarla. Por favor, hermanos, cuidemos las instalaciones de esta casa. Esta casa tiene un eslogan y es: cuidemos lo que tanto nos costó a todos. Al menos que usted haya llegado este domingo, el domingo pasado. Pero a partir de hoy le costará. Porque tenemos que cuidar lo que Dios nos ha entregado, lo que Dios nos ha dado. Bendito sea Jesús. Jesús dijo: ustedes han maltratado mi templo, me la han hecho una cueva de ladrones. ¿Sabe qué, hermano? En los días de hoy hay tantos pastores que hacen de sus congregaciones, de sus templos y de sus prédicas cuevas de ladrones, cuestiones raras que se predican, cuestiones raras. ¿Sabe cómo qué? Para que usted sepa y no me escuche cualquier predicador en redes. Si usted no sabe qué escuchar en redes, vaya al Ministerio Fuente de Vida Oficial y escúchese todas las predicaciones que tenemos cargadas, como 100 predicaciones, escúchesela. Pero hay predicadores que están en las redes, hermanos, que te hablan mal del diezmo, que te hablan mal, hermano, de las ofrendas. Que hay gente, predicadores en las redes, hermanos, que no creen en el Espíritu Santo, que solamente es Jesús. Hay gente en las redes, hermano, que está incitando a la gente a no congregarse, que total, el culto es virtual y vos desde tu casa, en paños menores, podés estar tomando café y recibiendo el culto y dándole tu adoración al Señor. Cuevas de ladrones que se están llevando a cabo en este tiempo. Hermano de mi corazón, la Biblia puede tener, hermanos, 2026 años, pero ella nunca pasará de moda, ella nunca será anticuada. ¿Sabe por qué? Porque el creador, el escritor y el editor de la Biblia es el Espíritu Santo, aquel que un día dijo: así es la cosa. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Si a usted no le gusta, lo lamento. Si a usted no le gusta, lo lamento. Pero esta es la verdad del Evangelio. Necesitamos estar atentos. Hoy las redes son muy peligrosas. Y hoy con la inteligencia artificial, hermano, a usted le inventan cualquier cosa. Le inventan cualquier cosa. Es un peligro. Señor nos guarde. Y que andemos en santidad y que podamos andar en cordura de vida con Dios y para con nuestro prójimo. Quiero hablar un poquito más y pasarme en el tiempo de Jesús para ir a Hechos capítulo 5, verso 42. Acá estamos en el libro de los Hechos. Acá están los apóstoles, hermanos, haciendo la obra del Señor. Y el 5:42 va a decir de la siguiente manera. Aleluya, 5:42. En NTV, ¿no? En NTV. Va a decir la Biblia así. Dice: y cada día, en el templo y por las casas, en el templo y por las casas, en el templo y por las casas, seguían enseñando y predicando este mensaje de Jesús el Mesías. En el templo y por las casas. Es nuestra visión. La de Jesús, la de la Biblia. En las células de las casas que hacemos durante la semana, hay aproximadamente 100 células en esta casa, distribuidas a lo largo y a lo ancho de todos estos departamentos que rodean en todos lados. En el templo y en las casas. En el templo y en las casas. Qué importante, hermano. La palabra de Dios se tiene que predicar en el templo y en las casas. Sea usted una casa que se dispone para predicar la palabra del Señor. El tema de hoy es en relación al templo. Pero usted sabe que usted es un templo del Espíritu Santo.
Usted es un templo, dice el apóstol Pablo, y esta es una enseñanza más larga de leer, pero solamente le quiero a usted meter en el contexto bíblico de que Pablo enseña cuando dice: ustedes son templos del Espíritu Santo. Por eso es que entonces Jesús se tendría que ir para que viniera el Espíritu Santo y empezara a morar, a vivir con el hombre. Hechos capítulo 2. Pero luego de ahí viene toda aquella enseñanza y toda aquella experiencia de hombres y mujeres a partir de los apóstoles. Por eso dice: enseñaban en el templo y en las casas que el Espíritu Santo, y le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿A dónde iba el Espíritu Santo? Sino al interior de la persona, o sea, a convivir con tu espíritu dentro de tu ser. Esa es la más, escuche, esa es la más grande y la más poderosa experiencia que un hombre puede tener sobre esta tierra. Tú puedes subirte al edificio más alto y mirar el mundo desde allá. Tú puedes subirte al avión más grande y volar los mundos por todos lados y los planetas por todos lados y ver, hermano, en un telescopio todos los planetas de la tierra y tener la experiencia más hermosa que puedas tener, y casarte con la mujer más bella del mundo y con el hombre más musculoso del mundo. Pero no habrá experiencia más poderosa que tener y cargar el Espíritu Santo dentro de ti. Eso es poderoso. Aleluya. Bendito Jesús. El Espíritu Santo tiene que ser juntamente con nosotros, hermano, una convivencia diaria, una convivencia semanal, mensual. Él tiene que ser parte de mi vida, parte de mi corazón, de mis decisiones, porque yo soy su templo. Yo soy su templo. Él me ha elegido como su templo. Aleluya. Él me ha elegido para que convivamos juntos. Aleluya. Dios está aquí. Él ha elegido esta casa por un designio divino. Él ha escogido esta casa para habitar con nosotros todos los días de reunión. Recién cantábamos en la canción anterior. Enseguida la cantaremos. Y decía: la gloria del Señor ha llenado el templo, o ha llenado su templo. Esa la vamos a cantar. ¿Sabe por qué? Porque así el Señor lo ha decidido, para que usted no falte los días domingo al templo del Señor, porque es aquí donde Dios va a alimentar y va a atender su vida, su oración, su necesidad. Pero usted tiene que ser tan portador del Espíritu Santo como cualquiera de nosotros, porque dentro tuyo tenés un templo viviente, que andás por todos lados con Él y que caminás con Él, y que sos, como decíamos el domingo pasado, el remanente de Cristo en la tierra, y como remanente tenés que cargar al Espíritu Santo. ¿Qué te parece eso? ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos? Claro que sí. Decile al Señor que estás dispuesto. Aleluya, aleluya. Mire qué importante esto. Mire lo que voy a enseñar. Poco se habla de esto. NTV, Juan 2, 19 y 20. Juan 2, 19 y 20. NTV. Mire lo que va a enseñar Jesús aquí. Capítulo 2, verso 19. La Biblia dice: de acuerdo, ¿verdad? 2:19. De acuerdo, dice Jesús. Estaba en un dilema con los fariseos y una disputa con los religiosos de la época. De acuerdo, dice Jesús, contestó: destruyan este templo. Está hablando de su vida. Destruyan este templo, porque dice: te vamos a matar, que te vamos a matar, que te vamos a matar. Y en 3 días lo levantaré. Verso 20. ¿Qué dices? Exclamaron los que estaban peleando con él. ¿Qué te pasa, Jesús? Tardaron 46 años en construir el templo de Jerusalén, y tú puedes reconstruirlo o levantarlo solo en 3 días. ¿Sabe qué, hermano? Yo quiero enseñar algo aquí en el nombre de Jesús. Jesús como el templo de Dios en la tierra. Él dijo: destrúyanme, no hay problema. Me quieren matar, mátenme, no hay problema. Yo como un templo de Dios en la tierra viviente, escúcheme por favor,
tengo la autoridad divina a que todo lo que ustedes destruyan, bendito sea Jesús, yo simplemente en 3 días, bendito Jesús, lo reconstruyo para la gloria del Eterno y para el propósito divino. ¿Qué te quiero enseñar? Que todo lo que el diablo quiera destruirte a vos como templo de Dios, a vos como un hombre y una mujer de Dios, todo lo que las tinieblas, todo lo que lo malo, la brujería, la hechicería, todo lo que la contienda, todo lo que el mal quiera destruir tu vida, tranquilo, amado, amada, que si el Espíritu Santo está contigo, lo vas a reconstruir. Todo lo dañado se reconstruye, todo lo que está roto se vuelve a levantar, porque en el poder de Dios y el poder de Dios del cielo que tenemos en nuestro templo, hermanos, a través de Él reconstruimos lo que las tinieblas quieran romper de nosotros. ¿Qué diablo mentiroso eres? ¿Qué diablo mentiroso eres? Tantas veces nos hiciste pensar que no valíamos nada. Vamos, apláudale al Señor con ganas. ¡Aleluya! ¡Soy templo! Jesús dijo, ¿me quieren destruir? No hay problema, háganlo. En 3 días lo resuelvo. Yo vengo a enseñar fe en esta tarde. Gente de fe necesito escuchándome. La gente que está en línea, gente de fe. Cuando se te amedrente la cosa, cuando las tinieblas o las situaciones difíciles se te pongan por delante, cuando tengas el momento crítico, porque algo pasó en casa, porque algo pasó con tu esposo, porque algo pasó con tus niños, porque algo pasó, no lo sé. Hay una autoridad en tu templo. No hay problema lo que las tinieblas o las circunstancias de la vida. Y a veces no es solamente el diablo, hermanos, el que pone todos los obstáculos delante de nuestro caminar. Muchas veces son las circunstancias dadas por el sistema de la vida en el que vivimos. Y no es directamente el diablo como el que quiere meter la cola, que no sabemos al fin si tiene cola o no tiene cola. Lo tendríamos que estudiar eso. Pero escúcheme. Aquí hay una realidad. Aquí la realidad es que yo soy templo. Yo cargo la unción del templo y vengo a un templo físico, aleluya, para alimentar mi templo espiritual y para que mi templo sea edificado cada día y mi templo cargue la fe de Jesús. Y Jesús dijo, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Que no hay problema, porque encima de ese problema yo en 3 días lo resuelvo. Gente de esa naturaleza tiene que ser la gente de la casa Fuente de Vida. Gente que le diga al problema, no hay problema, porque si sos un problema, yo te resuelvo por causa de quien soy. Un templo que cargo la fe de Dios. Aleluya, vamos. Bendiga al Rey de Gloria y bendiga a Jesús en esta tarde. Quiero ir a la última cita. Es una cita compuesta. En este escenario, antes de ir a la cita de Lucas capítulo 2, pero antes de ir a la cita, yo lo que quiero que usted escuche el escenario. Lucas capítulo 2, dice la Biblia, de que allí estaba Jesús recién nacido. Présteme atención. Jesús está teniendo allí 40 días de vida. Está recién nacido. Ya se le había circuncidado a los 8 días. Y entonces pues habían pasado, de esos 8 días, habían pasado 22 días más o 32 días más para llegar a sus 40 días de vida. Y entonces lo llevábamos, José y María, su madre, lo llevaban al templo para presentar la ofrenda que correspondía a los 40 días, que era cuando era la fecha donde la mujer se purificaba después de su sangrado por causa del nacimiento. Por ley ella tenía 40 días de purificación y a los 40 días tenía que presentar junto con su bebé y su esposo una ofrenda del sacerdote, etcétera, etcétera. Y está yendo allí a 40 días de Jesús bebé al templo de Jerusalén. Y allí se van a encontrar con alguien, con una persona llamada Simeón. Ahora ubicame la cita en pantalla, por favor. Lucas capítulo 2, verso 27. Se va a encontrar María, José, con un hombre ya grande de edad, profeta del Señor también, que es otro tema, llamado Simeón. Verso 27 va a decir así: ese día el Espíritu lo guió al templo, a Simeón. De manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como lo exigía la ley, lo que ya te expliqué,
verso 28, Simeón estaba allí y tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo. Quiero que tenga en su mente estos versículos que acabamos de leer, porque me quiero remitir a algunos versículos más adelante. Allí está Jesús, allí está de repente, está Simeón y está María, ¿verdad? Están todos ellos. Pero un poquito más adelante, versículo 36. Ese es el escenario. Yo diría que están en el templo, ¿verdad? Están listos para presentar al sacerdote, están dentro del templo de Jerusalén. Pero en el verso 36, fíjese lo que va a pasar. En el templo también estaba Ana. Aparece otra figura espiritual, una mujer, aleluya, una profetisa muy anciana. Mire esta cuestión aquí. Una profetisa, para los que critican a las profetas y para los que critican el ministerio profético, hermano. El ministerio profético. Mira, acá está. ¿Qué es lo que dice? Que era una profetisa la mujer. Pero más que profetiza, una mujer del Espíritu. Totalmente, cuando lees todo este desarrollo, sigo leyendo, dice que era hija de Fanuel. Es muy importante que seas hijo de alguien espiritualmente bien parado, de la tribu de Aser. Es muy importante que pertenezcas a la casa Fuente de Vida, porque entonces tenés identidad. ¿Eso pasa aquí? Una mujer que era hija de y que pertenecía a. Muy importante tu identidad espiritual. Hay gente que no sabe quién es, viene a la iglesia y no sabe quién es, tenés que saber quién sos. Sigo leyendo. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casado. Qué lástima, qué lástima, qué lástima. Después ella vivió, dice, como viuda hasta los 84 años. Ese sería otro tema en el que hoy no voy a entrar. Pero sigo leyendo y dice, nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y en oración. Présteme atención, ya termino la lectura, présteme atención. Gente de templo conectada con la visión de la casa. Una mujer, hermanos, que se queda viuda. Yo calculo que si se casó a los 20 años más o menos, a los 27 se queda viuda, pero habían pasado 84 años más viuda. O sea que esta mujer estaba arriba de los 110, 115 años cuando esto pasa. Una mujer que gasta su vida en el templo. Míreme por favor. Una mujer que la Biblia la va a llamar profetisa. ¿Por qué? Porque la mujer, por causa de vivir en el templo, tenía una visión profética, tenía un espíritu profético, sabía de los movimientos de la cuestión. Y entonces dice la Biblia que ella llega ahí cuando el otro escenario estaba preparado. Estaba allí Simeón, otro profeta, estaba ahí María, estaba José con el bebé y ella llega ahí. Hermano, ¿sabe qué pasa? Que cuando vos tenés un templo profético, cuando vos tenés un templo apostólico, cuando vos tenés un templo visionario y un templo, hermanos, con visión de Cristo, los milagros suceden en el templo. Lo que te puede llegar a pasar esta noche es que el velo se te rompa y puedas entrar al lugar santísimo, a lo que nunca has visto y a lo que nunca has entrado. ¡Aleluya! Ese es Dios para nosotros. Pero esta mujer vivía en el templo. Y no es que te quiero acá, porque en la casa no hay más lugar, ¿verdad? No es que te quiero acá viviendo, pero sí te quiero en relación con el templo, te quiero en conexión con el templo. Hay gente que está desconectada, que solo viene los domingos. No hay problema, bueno, sé lo que se te da la gana. Ve vos y velá por tu vida. Yo te estoy predicando una palabra de verdad, una palabra que cuando vos estás conectado con el templo, hablo de conectado con la visión de la casa, hablo de gente remanente que dice, pastor o apóstol, ¿qué es lo que yo tengo o puedo hacer en este tiempo de mi vida? Me quiero conectar con la visión de la casa. Esa gente se vuelve apostólica, se vuelve profética, se vuelve, hermano, gente que puede irrumpir las tinieblas, se vuelve gente imparable, camina en la fe y llega y se encuentra con los mejores escenarios divinos. Ahí estaba Jesús, hermano, siendo el Mesías de todo Israel y de toda la humanidad después de la resurrección. Cuando soy gente de templo, y no me estoy refiriendo puntualmente al edificio,
Ahora me estoy refiriendo a la visión del edificio, a la visión de la casa. Aquí hay una visión de fe, hay una visión de conquista, hay una visión de avance, hay una visión de predicación, de evangelismo, de consolidación. Aleluya. Esa es la visión de la casa, que miles se salven, que miles sean consolidados, que te conviertas en un consolidador, que te conviertas en un servidor de esta casa, que si estás haciendo nada y solamente estás viniendo al templo, conéctate con el templo, conéctate con la visión de la casa, porque Dios y el templo te necesitan. Te necesitan. ¿Por qué estás tan quieto? Esta mujer vivía en el templo. Ella podía percibir lo que otros no percibieron. Y fíjese el verso 38 para cerrar el mensaje. Aleluya. Verso 38. Llegó justo en el momento. Está hablando de Ana. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a hablar de Dios, a alabar a Dios, perdón, y habló del niño. ¿Qué sabía ella del niño? Si acababa de llegar a la reunión. ¿Qué sabía ella del niño? Si acababa de llegar al encuentro entre los otros tres. ¿Qué sabía? Y habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Escuche esto, porque hay, y con esto sí termino, porque hay una esperanza allá afuera de que algo se mejore. Hay una esperanza de que alguien redima a Israel. Hay una esperanza allá afuera de que alguien salve, de que alguien me ayude. Hay una esperanza allá afuera. La gente tiene una esperanza de que alguien haga. No, hermano. Yo no solamente tengo la esperanza, sino que Ana tenía la convicción de que quien tenía en sus brazos, de que a quien acababa de ver, a ese bebé de 40 años, era el mañana un hombre que iba a redimir a Israel. Y yo digo, por consecuencia, a toda la humanidad después de la resurrección. Hay cosas que pasan en el templo que no te pasarán allá afuera. ¿Me entendiste eso? Hay cosas que nos pasan en el templo, experiencias con el Espíritu Santo que no te pasarán allá afuera. Allá afuera podrás tener la esperanza y nunca llegarte al resultado, aleluya, o el beneficio de la esperanza. Pero cuando te conectas con el templo, y yo digo con el templo, Dios a través del templo, lo digo al revés, y cuando te conectas con Dios a través del templo, entonces empezás a vivir los escenarios que nunca antes. Ella tuvo la gran experiencia. A los 100 y pico de años, dijo, wow, la redención de Israel. Esta es la redención de Israel. Porque cuando estás conectado con el templo, tu percepción profética de fe no falla. No falla. ¿Sabe cuántos bebés? Escúcheme, termino ahora. ¿Sabe cuántos bebés habían ido antes? En los 84 años que ella estuvo en el templo, ¿sabe cuántos bebés fueron a presentar la judía? ¿Sabe cuántos bebés fueron y llevaron su bebé al templo? Pero cuando ella se encontró con ese escenario, dijo, wow, este es el que va a redimir todo Israel. Esto es lo que estábamos esperando. Cuando vos te conectás con Dios y el templo, amado de mi corazón, aleluya, por eso es que le puse este mensaje. El templo es relevante. Necesitamos entender la importancia de congregarnos, la importancia de estar presente, la importancia de ser parte cuando vos te conectás con Dios a través de tu templo. Porque si se te pincha la cubierta, tenés que ir a la gomería, pues entonces tenés, y vos y yo, la necesidad de estar conectados con el templo. Lo que nos va a pasar es que Dios nos va a permitir escenarios que nunca antes vimos, experiencias que nunca antes vimos, y el Espíritu Santo nos va a sorprender, porque Dios es el único que te puede favorecer desde hoy y hasta el último día de tu vida. Quiero que te pongas de pie, por favor, y bendigamos juntos al Señor. Pero antes de bendecir juntos al Señor, quiero orar por tu vida. Quiero bendecirte. Porque yo entiendo que aquí hay gente que está por primera vez. Gente que hace poquito que está. Gente que de repente hace un mes, 2 meses. Y aprovecho para bendecir a la gente que está en línea y soltarles una palabra. No te creas que por ser un llanero solitario, la voluntad de Dios se te va a otorgar completa. Te bendigo en Jesús. Necesitamos la iglesia, el cuerpo. Jesús se buscó a 12
para hacer la obra de Él. Los discípulos son tan importantes en este reino. Jesús se buscó a 12 discípulos.